Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos y amigas de este bestiario, hoy tenemos varios relatos que me lo han dicho algunos suscriptores y que me han escrito. El primer relato es del señor Emanuel. El señor Emanuel dice que él vive en un poblado del estado de Chihuahua. Y dice que él, pues la mayoría de las veces, sale ya en tarde noche por las calles para ir a convivir con sus compañeros. Y que todo estuvo normal por muchos años, desde la juventud, esos se llevaban muy bien, sus amigos y él. Pero dice que en una ocasión, a lo lejos vio a una persona, a un ser, pues dice él que un hombre muy elegante, bien vestido, y parecía que iba a ir a una fiesta vestido de charro. Entonces dice que él simplemente lo saludó y pasó de largo, pero cuando pasó sintió como un escalofrío y dijo, ay, que se siente mucho escalofrío, pero ¿por qué? Si estamos en los meses de calor. Entonces dice que pues que él no le tomó importancia y continuó su camino. X razón, ¿no? Llegó con sus compañeros, se convivieron hasta como a las 2, 3 de la mañana y que pues que se regresó a su casa. Ese día fue normal, como todos los días, ¿no? Pasaron 15 días y otra vez lo invitaron pues, a convivir con sus compañeros y él dice que pues que lo hizo, normalmente que lo hizo. Llegó hasta su lugar y llegó a la tiendita donde compraban sus cosas para tener una noche alegre y que pues que estuvieron ahí conviviendo. Cuando pasó el mismo hombre y todos se quedaron viendo, dijeron, miren, ¿y ese quién es? ¿De dónde viene o qué? Mira, viene vestido así como de un charro, dice, pero dicen, trae sombrero de jinete, dice, sí, ¿verdad? Se ve bien bragado. Y decían ellos, sí, ¿quién será? Y le dijeron, oye, amigo. Y el hombre volteó y le dijo, ¿qué pasó? Ven, échate unas con nosotros. Le dijo él, no, muchas gracias, tengo un trabajo que hacer, tengo que llegar a un lugar y tal vez algún día llegue con ustedes a convivir. Ándale, amigo, acércate. Pero dice que uno de ellos era muy insistente y que se acercó con él y que le ofreció una bebida espirituosa, pero el hombre le dijo, no, gracias, no, gracias, te lo agradezco, pero no puedo, pues aceptarla. Llegará el momento que yo llegue contigo y hablaré. Entonces él enojado le agarró la mano al hombre y le quiso imponer la bebida de lata, pero en el momento que él tocó su mano, él sintió que algo le quemó. Entonces él gritó, dijo, ay, hijo de quién sabe qué, y ¿qué traes en la mano? Entonces todos se pararon y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, hijo, que tal, dijo en palabras antisonantes, que pues que le había quemado la mano, que quién sabe qué. El hombre simplemente se continuó su camino y no les hizo caso. Pero el otro amigo empezó a insultarlo, a decirle cosas antisonantes y en ese momento dice que ellos vieron algo sorprendente, vieron que a una velocidad llegó con su amigo, lo agarró de la camisa y lo alzó y le dijo, mide tus palabras porque no sabes con quién te estás metiendo. Y lo aventó al suelo, cayó, él se dio la media vuelta y se fue. Entonces ellos ya se quedaron de a seis porque dirán, ¿quién es este tipo? Porque cómo se atreve a ser tan descarado y aventar a nuestro amigo. Pero cuando fueron a levantar al amigo, vieron que la camisa o la camisa que traía tenía unas marcas de quemadura donde había tocado el hombre. Entonces se quedaron de a seis porque dijeron, ¿qué onda? ¿Qué trae este hombre en sus manos? ¿Por qué dejó esta quemada en la ropa? Y pues ya, ¿no? Entonces decía que el señor se empezó a quejar mucho del dolor, lo llevaron con el médico para que lo checaran y pues lo que dijo el médico que tenía una quemadura de 3er grado en la mano, que era muy grave y que tenían que llevarlo a un hospital para que lo curaran, que dónde había metido la mano, que quién le había provocado esa quemadura. Todos le contaron la situación, pero el doctor no creyó porque dijo, no, una persona no puede hacer ese tipo de quemaduras.
Entonces dice que ya lo llevaron con su familia, le explicaron, lo llevaron al doctor. Como a los 2 días el hombre regresó con muchos vendajes y todo eso, y le dijeron que pues que sí, tenía la quemadura de 3er grado, que tenía que tomar muchos antibióticos y que pues tenía que esperar un tiempo para que su propio brazo se curara. Y dice que pasaron 6 meses que hasta que su mano pues quedó muy cicatrizada con las marcas de la quemadura tan grave que tuvo. Pero dicen ellos que en esa ocasión fue algo que pues que ellos nunca pudieron explicar, y que desde ese momento jamás volvieron a ver al hombre. Han pasado, dice, que muchos años y que nunca han vuelto a ver al hombre. Y esa es la historia que me cuenta el señor, que él cree que vieron al Chanclas, al innombrable, al ser de maldad, y esa es la historia. Ay, amigos, a veces hay que tener cuidado a quién provocas en la calle, porque no sabes si es un ser humano o es un ser sobrenatural que te pueda provocar algún daño. Y esa es la historia de ellos. Pero hay otra historia que me la cuenta la señora Julia. La señora Julia dice que ella igual vive en el estado de Zacatecas, y que en su comunidad pues es pequeña, vive alejada de las poblaciones grandes, y pues ahí dice que pues no hay nada sobrenatural, que han pasado los años. Los abuelos y bisabuelos contaban historias de seres sobrenaturales, pero decía, porque antes no había luz, no había nada en que entretenerse, por eso contaban esas leyendas y esas historias medias macabrosas, ¿no? Pero dice que en una ocasión ya era tarde cuando su comadre, ella le pidió tortillas. Pero ella vendía tortillas, ella hacía tortillas y las vendía en las casas. Entonces le dijo, ay comadre, pero ya es muy noche. Ay comadre, es que llegó mi marido y ya sabe, viene alegre y me pidió cenar y no tengo tortillas. Por favor, véndame tortillas. Le dijo, sí, comadre, sí, sí, no te preocupe, pero la voy a acompañar a su casa porque ya la calle está muy sólida. Y le dijo, no, comadre, porque usted cómo se va a regresar, también está muy lejos de su casa. Le dijo, no se preocupe, comadre, yo me regreso tranquilamente y no hay ningún problema y quién sabe qué. Entonces dice que la acompañó a su casa de la comadre, la dejó hasta la puerta de su casa y ella se regresó. No vivían muy retirado, pero el pueblo era muy solitario. Ya en las horas de la noche sí había focos, sí había alumbrado público, pero pues normal, ¿no? Como siempre. Entonces dice que ella se despidió de su amiga y se fue a su casa. Entonces dice que caminando, había una farola, y cerca de la farola había un árbol y había una roca, y en esa vio a un hombre sentado, y ella pues se espantó porque dijo, ay, es un hombre. Como en esas localidades todos se conocen, eh, que ella quiso reconocer al hombre, pero no le pudo reconocer la cara porque traía un sombrero de palma, así, agachado, viendo hacia abajo. Entonces dice que ella cruzó y le dijo buenas noches, y el hombre le contestó con una voz cavernosa, decía buenas noches. Entonces dice que ella de repente sintió su corazón latir muy fuerte porque decía que pues que sintió algo horrible, que el hombre dijera con esa voz tan fea buenas noches, ¿no? Entonces dice que caminó más rápido, pero sentía la sensación de querer voltear. Pero ella decía, no, 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 sea algo malo o quién sabe qué. Pero algo más fuerte la hizo voltear. Entonces dice que cuando ella volteó, ya el hombre ya estaba parado. Y simplemente ella se quedó de a seis porque pensó que la iba a perseguir o hacer algo. Y entonces dice que solamente dio una carcajada muy fuerte y desapareció, se desvaneció el ser. Y dice que ella corrió hacia su casa, llegó, se encerró y pues no le dijo nada a su marido ni a sus hijos porque ella sabía que le iban a regañar y le iban a decir por qué había salido pues a esa hora tan tarde y con su comadre a dejarle tortillas, y sabía que pues que el pueblo era muy solitario. Entonces dice que pues que así pasó, amaneció y que tenía que ir a las tortillas y todo eso, y tenía que cruzar por el mismo camino. Pero cuando ya iba con varias mujeres caminando y llegaron al árbol cerca de la farola donde estaba la piedra,
una de las señoras dijo, ay, huele re feo, huele como a huevo podrido, como que algo feo aquí, dice. Y las mujeres todas dicen, sí, huele bien feo, huele bien feo. Entonces continuaron su camino, llegaron al molino y empezó la plática entre ellas y los comentarios, que olía bien feo ese lugar, que quién sabe qué, que olía como huevos podridos echados a perder, que alguien había hecho la maldad de dejar huevos echados a perder ahí. Entonces un viejito la estaba escuchando, que también estaba sentada junto al molino, la persona adulta, y le dijo, no, es que no es olor a huevo, es olor a azufre. Y solo se huele así cuando el changlas, el ser innombrable, aparece. Entonces ella en ese instante le dio un terror y miedo porque ella supo que ese día vio al innombrable en, pues ahí, esa noche. Entonces dice que ella nunca se lo contó a nadie y por miedo de lo que le iba a decir su familia. Pero dice que ya pasando los años y el tiempo, a una de sus nietas le platicó que ahí él la había visto a ese ser sobrenatural y pues, su nieta le dijo, ay abuelita, ¿cómo crees? Esos son cuentos, pero esa es la historia de la señora que en esa ocasión vio a ese ser, el innombrable, ahí en su localidad, en ese árbol. Actualmente dice que pues que el árbol ya fue tirado, que la roca ya no existe, se la llevaron a pues hacer alguna construcción y la farola pues ahí sigue, dice, ya sin luz, pero pues ya pasaron muchos años, ¿no? Y esa es la historia de él. Y tenemos otra tercera historia, amigos, igual de el ser de ese innombrable, que me la manda la señorita Rosario. Dice la señorita Rosario que ella vive en Xochimilco. Entonces dice que pues que en muchas de sus ocasiones ella viajaba pues del centro de la Ciudad de México hacia Xochimilco, pues hacia su casa. Y en ocasiones se la hacía muy tarde y pues tomaba un taxi y llegaba al embarcadero de Nativitas. Y de ahí del embarcadero de Nativitas tenía que caminar hacia su casa. Ya no quedaba muy lejos, decía. Pero dice que en una ocasión ella iba caminando pues ya como a las 10, 11 de la noche y era una época que no había festividades, no había eventos, porque en la época de festividades y eventos había mucha gente caminando, pero era un día normal, como muchos que había. Entonces dice que ella siguió caminando y que pues que vio a varios jóvenes ahí en ese lugar. Ella le dio miedo porque pensó que le iban a asaltar o le iban a hacer daño, pero dice que pues que pasó caminando y que ella pues simplemente vio que todos los chamacos le dijeron buenas noches señora y ella continuó su camino y les dijo buenas noches. No había ningún problema por eso, ¿no? Entonces dice que casi a 2 cuadras de su casa, eh, ella iba caminando y vio a un hombre que venía caminando hacia el sentido contrario, hacia ella. Ella pues le sorprendió porque dijo, ay, una persona así, como que va a una fiesta, como un mariachi, ella dice, que lo vio. Venía y sus espuelas se escuchaban que iban sonando. Y decía, no, pues es que no es posible, pues yo no conozco algún vecino que sea mariachi. O habría un evento, alguna familia tuvo una fiesta o algo, y tal vez él se quedó ya rezagado y pues se viene ya hacia el centro para irse a su casa. Entonces dice que se iba acercando, ella iba caminando, pero cuando ya se iba acercando a ella empezó a sentir como un miedo, que ella no comprendía por qué sentía esa sensación de miedo y así. Entonces dice que en ese momento pasa junto a ella y le dice buenas noches, y le dice, y ella le contesta buenas noches y pasa. Pero en ese momento que pasó, dice que olió al olor a huevo y dice que olía muy fuerte, muy fuerte. Ella dijo, ay, huele muy feo, como a huevos podridos, echado a perder. Entonces dice que pues que ella simplemente volteó a ver al hombre que ella consideraba que era un ser humano y se fue alejando entre las calles. Entonces llegó a su casa y le platicó a su marido y le dijo, oye, acabo de ver a uno como vestido de mariachi que cruzó junto a mí, pero lo raro es que olía como a huevo podrido, dice muy fuerte. Y le dijo su esposo, ay, ¿cómo crees? Tal vez venía con una bebida
espirituosa y por eso apestaba. Dice, no, pero sí olía como a huevo podrido, no sé, no puedo saber. Entonces dice que la plática quedó así. Pasaron los días, se fue a su trabajo y entre tantas tonterías dice que como 2 meses después hubo una fiesta y que ella platicó pues lo raro que había pasado. Y entonces uno de tantos de sus amigos le dijo, no, es que el olor a huevo podrido se llama azufre. Y dice, ay, ¿cómo crees? Sí, y solamente el innombrable o el ser sobrenatural que no se puede decir que es el maloso, huele así. Dice, ¿que no has escuchado las historias? Dice, ¿historias de qué? Pues del maloso que aparece y que te ofrece dinero, que huele así y así. Dice ella, pues simplemente yo crucé junto a él y pues a mí me dio ese olor y no me hizo daño, simplemente me saludó y se siguió su camino. Otra persona le hizo el comentario que posiblemente pues no quería nada de ella, simplemente pues se tropezó con él y él no era su objetivo, sino era de otras personas. Y esa es la historia, dice que pues que ella vio a una persona que olía mucho a huevo podrido, pero todos le dijeron que pues que era el innombrable, el changlotas, el ser que pues que no se puede pronunciar. Y esa es su historia. Miren, en los 3 eventos el aroma es algo peculiar, amigos, que deja ese olor a azufre, a huevo podrido, y es raro y pues hay muchas historias de él que puede ser posible, nadie dice que no sea posible, y esas son las 3 historias que, pues del innombrable, del ser sobrenatural, que ya todos conocemos, que es el que es lo contrario de Dios, y esas son las historias que me mandaron, amigos. Y pues puede ser que sí exista, porque hay miles y miles de historias que he escuchado sobre él, pero también sorprendente que pues que ahora lo vieron y no les pidió nada a cambio, simplemente apareció y pues así como apareció se desapareció. Y qué bueno que no pasó a mayores, simplemente lo vieron, cruzaron y como dijo una de sus amigas que pues que tal vez no tenía nada con ella, pues ella es solamente por suerte o mala suerte, como quieran decirlo, pues cruzó con él y lo vio. Y esa es la historia, amigos, de el ser espectral del innombrable. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos muy pronto en otros videos. Hasta luego, amigos y amigas. Bye.